Hola, el recurso humano menos abundante en el mundo ahora es el de líderes y administradores capaces de transformar continuamente sociedades y organizaciones productivas para que florezcan en el mundo del mañana. Todos los días los medios masivos anuncian más y más fusiones corporativas y reestructuraciones organizacionales. Cada día miles de vidas son afectadas por estos cambios, pero la mayoría de nosotros que lideramos y manejamos personas en realidad no tenemos las herramientas ni la experiencia para resolver con efectividad los retos de esas transiciones. Este programa está dirigido hacia todos los niveles de la organización, especialmente donde el cambio es esencial para revitalizar y mejorar el desempeño. Al hablar de liderar cambio en la economía global, tenemos que partir del hecho de que son las personas quienes tienen que realizar ese cambio. Voy a hablarles no solo sobre lo que se debe hacer para esto, sino también les voy a ilustrar cómo hacerlo, ofreciéndoles a todos ustedes que ya liderean y administran guías prácticas para comprometer a los demás. Al final del programa espero que ustedes vean de una manera distinta los posibles cambios aplicables a su realidad y que quizás hasta logren visualizar esos cambios como una verdadera oportunidad. El lenguaje del cambio. Muchos hablan sobre manejar el cambio y sobre resistencia al cambio, pero yo les voy a hablar sobre lo que sucede dentro de las personas que tienen la responsabilidad de lograr que el cambio funcione. Me referiré al sentido real del impacto emocional que genera el cambio y que se puede hacer para que no desestabilice a toda una organización. Piense sobre algún cambio importante reciente en su ambiente de trabajo. Recuerde las palabras y frases que usted escuchó o utilizó con más frecuencia y que caracterizaron las reacciones de las personas involucradas en ese cambio, tanto las reacciones de usted como las de los demás. Considere lo que las personas decían y qué reflejaban su modo de pensar, sentimientos y comportamientos. ¿Qué revelaba ese lenguaje sobre la mentalidad hacia el cambio? ¿Cuáles fueron los valores organizacionales limitantes hacia ese cambio? Anteriormente decíamos que el cambio significativo era una posibilidad. Hoy en día todos tenemos que aceptar que el cambio significativo es una certidumbre. Muy seguido los cambios que tenemos que implementar ahora son claves para el éxito o sobrevivencia de nuestra organización. No son el tipo de cambio que sería bueno quizá realizar o implementar solo si tenemos tiempo. El cambio que requerimos ahora seguramente involucrará nueva tecnología que nuestra organización necesita para ser competitiva, una nueva estructura organizacional para ser más efectiva y reducciones de niveles de costo esenciales para lograr rentabilidad. En la economía global el cambio no es una opción, más bien es una nueva realidad. Si usted y su organización no son capaces de manejar el cambio con efectividad, es muy probable que no sobrevivirá por mucho tiempo. Todo el discurso sobre cómo ayudar a las personas a enfrentarse al cambio pudiera parecerles a ustedes innecesario. Quizá usted se considera ser el tipo de persona que le dice a los demás qué hacer y ellos simplemente lo hacen. Quizás esto era cierto anteriormente y quizás sí lo hacían, pero ahora en la nueva economía global, el cumplimiento simple y ciego a las órdenes de los superiores es cada vez menos común. Por una parte, el cambio ocurre tan frecuentemente que no se ha determinado un cambio cuando ya está iniciándose otro. Algunos gurús ingenuos de la administración nos dicen que debemos aprovechar el caos del cambio, pero en la práctica muy pocas personas tienen la inclinación de involucrarse en un ambiente caótico constante. El mercado global competitivo de hoy nos permite muy poco margen de error, y el caos constantemente siempre introduce la probabilidad de error en cualquier sistema organizacional. Usted pudiera también ser el tipo de persona que trata de evitar las dificultades de liderar y manejar el cambio porque quizás no le gusta involucrarse con algunos aspectos humanos de las cosas. A lo mejor usted piensa que su fortaleza es simplemente hacer las cosas, lograr sacar el producto al mercado, manejar datos o asegurar que la información esté en el lugar adecuado en el momento requerido y no tanto en el manejo de los seres humanos a quienes se le está pidiendo que realicen los cambios. También pudiera ser que usted piensa que, puesto que no tiene la capacitación o las destrezas de un psicólogo, usted no debe por qué tener que involucrarse con el asunto de cómo sienten las personas un cambio, ya que eso es una cosa personal. Además, a usted solo le interesa lograr resultados. Pudiéramos simpatizar con usted, pero toda una década de trabajar con personas que hacen lo mejor que pueden para lidiar con el cambio nos ha ya enseñado algunas cosas sobre este proceso. Les tengo buenas noticias y también otras malas. Primero las malas.
No hay forma en la realidad de lograr los resultados que usted necesita sin involucrarse en esa dimensión personal humana que mencionamos. Para implementar un cambio, usted tiene que lograr que las personas dejen de hacer las cosas de la manera tradicional y comiencen a hacerlas de una nueva manera. No hay forma de lograr esto de manera impersonal. La buena noticia es que usted no necesita un grado formal de psicología para liderear a los demás a través de las turbulentas aguas del cambio continuo. De seguro usted ya tiene muchas de las habilidades que se necesitan, y el proceso y modelo que les presentaré ahora les permitirá aprovechar las destrezas que ya tiene e inclusive desarrollar otras que necesitarán. Introduciendo el círculo de cambio. Este es un modelo de proceso que integra la sabiduría de varios autores, Cotter, Bridges, Porras y otros, y que fue diseñado para guiarnos a través del proceso de liderar y manejar cualquier cambio. El círculo de cambio presenta un mapa de nuestras áreas claves de preocupación a medida que evolucionamos de nuestra situación actual de las cosas hacia cierto estado futuro deseado. Este viaje que nos lleva de donde estamos ahora hacia el futuro exitoso deseado se llama una transición. Para liderar cualquier cambio debemos manejar con éxito esa transición. Este es un concepto muy importante. El cambio no es lo mismo que la transición. El cambio es situacional. La nueva ubicación física, el nuevo jefe, el nuevo rol o la nueva política. La transición es un proceso emocional que las personas sufren para poder integrarse a la nueva situación. Los cambios son externos, mientras que la transición es interna. A menos que ocurra la transición, el cambio no funcionará. Muchas veces se pasan por alto las importantes diferencias entre el cambio y la transición cuando visualizamos la transición simplemente como un cambio gradual o incompleto. Cuando hablamos sobre el cambio, naturalmente nos enfocamos hacia los resultados que el cambio producirá y nos obligamos a definir una visión muy atractiva de lo que será nuestro futuro deseado. En otras palabras, en este caso comenzamos teniendo en mente el final futuro. El concepto de transición es diferente. El punto de partida de una transición no es enfocarse hacia los resultados que el cambio producirá, sino hacia el cierre o final que tiene usted que implementar para dejar atrás su realidad actual. El cambio situacional se enfoca hacia la nueva realidad. La transición se enfoca hacia dejar ir su vieja realidad, su vieja identidad y la manera que hasta ahora ha venido haciendo las cosas. La transición comienza con un final. Paradójico, pero cierto. Verifiquen esta idea en sus propias experiencias. Recuerden algún cambio importante en su vida. La vez que fue promovido quizás a un nivel directivo, o el nacimiento de su primer hijo, o el cambiarse a una nueva casa en una ciudad diferente. Supongamos que todos fueron buenos cambios. Como transiciones, cada uno comenzó con un final. En el caso de su promoción, lo más probable es que dejó atrás a un buen grupo de compañeros. Ahora, como directivo usted, ellos ya no fueron solo compañeros. Como simple trabajador, usted se sentía antes muy competente. Quizás después, como directivo, usted se sintió incierto y menos seguro sobre su capacidad para desempeñarse y lograr resultados exitosos. En su experiencia de la llegada de su primer hijo, seguramente dejó atrás la libertad y espontaneidad de poder ir a cualquier lugar con su esposa o esposo en cualquier momento deseado y tuvo que olvidarse de las noches de sueño sin interrupción. Con el traslado a una nueva casa en una ciudad diferente, se da fin a una red completa de relaciones personales. Aún tratando de mantener estos contactos a distancia, ya no fue lo mismo. También se terminó la facilidad de saber a dónde ir a comprar alimentos, obtener servicios médicos y satisfacer las demás necesidades logísticas de la vida diaria. En realidad dejó atrás usted el sentirse en casa, aunque sea por un tiempo. Aún con los cambios buenos, existen transiciones que comienzan con tener que dejar algo atrás. Este final de algo se siente como una pérdida. El no identificar o estar preparado para este final y esta pérdida que el cambio produce es el primer paso y más significativo obstáculo que las organizaciones deben manejar al implementar el cambio. Una organización puede instituir un programa de calidad sin que tomen en cuenta los que liderean este cambio, que en realidad muchas personas sentirán la buena intención de beneficio de ese programa como una pérdida, tomando en cuenta el valor de su forma de trabajar hasta ahora. Cuando usted considere un cambio que necesite ser implementado, comience siempre con el final en mente. ¿Cómo se imagina el futuro esperado? Desarrolle una visión convincente que capture los corazones y mentes de las personas y que les haga mover los pies. Involúcrelos en la creación de esa visión y usted verá cómo la abrazarán.
Es difícil que las personas sientan ser parte dueñas de algo si no sienten participar en su creación. Enseguida desarrolle un entendimiento claro de lo que está cambiando y de lo que no está cambiando. Pregúntele a las personas cuáles son las cosas que hacemos bien y qué debemos mantener hacia el futuro. Las personas avanzan con mayor agilidad hacia el futuro si llevan consigo lo mejor de lo que les ha funcionado en el pasado. Enseguida usted tiene que lidiar con lo que quedará atrás, analizando quién pudiera experimentar la pérdida de qué. Esta gráfica le permite a usted iniciar ese proceso. Por supuesto que la única manera de llenar esta gráfica con exactitud es hablando con la gente. Lo que usted considera o experimenta como una pérdida pudiera ser totalmente diferente a lo que otra persona pudiera percibir o experimentar como una pérdida. Abrace y trate de entender la perspectiva que tienen otras personas del mundo. Pregúnteles qué es lo más importante para ellos. Pregúnteles qué preocupaciones tienen a medida que todos avanzamos hacia adelante con el cambio. Recuerde, la percepción y experiencia de una pérdida es acompañada por el sentimiento de temor. Entre mayor es el riesgo percibido de pérdida, más intensa es la experiencia del temor. Si el nivel general de temor que se presenta en la organización se eleva demasiado, la capacidad de desempeño de las personas se deteriorará. La iniciativa de cambio se estancará y quizá usted ya no pueda retomar el impulso de un nuevo esfuerzo de cambio. Pregúntele a las personas en la organización cuáles son sus peores temores relativos al cambio y haga una lista de ellos. Usted conocerá así cuáles son los riesgos reales que tendrá que manejar. A medida que las personas le informen sobre sus preocupaciones y temores, pregúnteles también qué soluciones pueden proponer para asegurar una transición exitosa hacia el futuro que desean. Lleva usted en la parte inferior del círculo de cambio. Usted puede ver esa fase como una especie de tierra de nadie o zona neutral, ya que muchas de las cosas viejas todavía no las olvidamos y las nuevas aún no las desarrollamos. Al no tener sistemas ni instrucciones claras de cambio, esta zona neutral se convierte en un paso un tanto caótico, pero esto puede generar el espacio de nuevas oportunidades creativas. Su tarea aquí es doble. Primero, lograr que su organización transite por el cambio en una sola pieza. Y segundo, aprovechar la confusión del cambio fomentando la innovación. Las siguientes son algunas de las cosas que usted puede hacer para darle apoyo y fortaleza a las personas en esta fase de cambio que se sienten perdidas y confusas. Trate de proteger a esas personas de cambios adicionales cuando estén estas todavía tratando de retomar su equilibrio. Quizás no tenga usted éxito siempre en esto, ya que factores externos como el ambiente reglamentario de gobierno pudiera cambiar, o quizás su principal competidor introduce una nueva línea de productos, o el director de su división pudiera ser reemplazado. Pero muchos cambios inevitables pueden ser retrasados como parte de un plan integral para manejar la velocidad del cambio. Cuando esto no se lo pueda lograr, usted pudiera agrupar los nuevos cambios bajo alguna categoría que los pudiera ubicar en el contexto de otros cambios que ya están implementándose. Las personas pueden lidiar con bastante cambio si este es coherente y si lo ven claramente como parte de un marco futuro promisorio. Por otro lado, los cambios inesperados, aun cuando pudieran parecer triviales, pueden ser la proverbial gota que derrama el vaso. Establezca metas de corto plazo alcanzables para las personas y fije puntos de revisión en el camino hacia los futuros logros proyectados. Aquí es cuando muchas personas tienden a desanimarse. Cuando usted está en la parte inferior del círculo de cambio, muchas veces se siente como que nada está avanzando, por lo que es especialmente importante darle a las personas aquí cierto sentido de logro y movimiento, fijándoles metas simples de corto plazo. Esto les ayudará a neutralizar los sentimientos de duda que seguido surgen en la zona neutral. La tentación natural es que intentemos empujar demasiado rápido en esta fase. Gran error. No estoy sugiriendo que se alargue para siempre esta fase, sino que sea usted cauteloso con respecto a la velocidad máxima de movimiento y cambio que pueda resistir. Evite encaminar a las personas al fracaso fijando metas no realistas en esta fase. Todos pierden cuando usted fracasa en alcanzar metas inapropiadamente ambiciosas. Identifique lo que los líderes y directivos necesitan aprender para funcionar con efectividad durante la transición y enseguida facilíteles los programas de capacitación para que ellos puedan adquirir el conocimiento y las destrezas necesarias. Ese es el momento para comunicar y comunicar. Dele información a las personas.
Infórmeles sobre el propósito de cada cambio. Dibújeles la imagen de lo que será el éxito esperado. Hágales saber cómo se planea llegar allá. Hágales saber a cada persona cuál será su parte en el plan y qué es lo que necesitan hacer de manera diferente. Busque la manera de mantener cautivos sus mentes y corazones. Piense de todo esto como las 4 P's de la comunicación. Propósito, ¿qué problema es el que estamos resolviendo? Perspectiva, ¿cómo se visualiza el éxito? Plan, ¿cómo llegaremos allá? Parte, ¿qué es lo que quiere que haga usted de manera diferente? A medida que usted liderea o administra el cambio, es vitalmente importante que sus palabras y acciones concuerden. Como dijo Jerry Porras, coautor de la obra clásica de administración intitulada Construido para resistir, no crea en palabras, solo crea en comportamientos. Durante cualquier proceso de cambio, usted tendrá personas observando. Si usted está hablando sobre un nuevo idioma de cómo hacer las cosas, pero sigue actuando como antes, las personas seguirán como antes también y su iniciativa de cambio será cadáver. A medida que usted avanza hacia su visión del futuro, relacione sus acciones y comportamiento al círculo de cambio. Veamos el siguiente ejemplo. Trasladándonos hacia la parte de arriba del círculo de cambio, ponga atención especial a los elementos del sistema organizacional que puedan empujar a las personas hacia atrás y hacia las formas antiguas de hacer las cosas. La siguiente reflexión es aplicable aquí. Si usted me dice cómo mide a una persona, yo le diré cómo se comportará. Asegúrese de alinear los sistemas de medición de la organización como los comportamientos necesarios para llegar con éxito hacia su visión del futuro. Por ejemplo, el éxito en la nueva economía requiere ahora muy seguido la creación de equipos de alto desempeño dispersos físicamente a nivel global. En el pasado, los sistemas de evaluación y recompensa se diseñaban para reconocer las contribuciones sobresalientes a nivel individual. Si usted no cambia esos sistemas para reconocer ahora el trabajo sobresaliente en equipo, no obtendrá jamás ese trabajo sobresaliente en equipo. Está ya ahora avanzando hacia su visión de éxito, por lo que tiene que asegurarse de celebrar los pasos exitosos en el camino. Celebrar el éxito obtenido le generará aún más éxito en el futuro. Yo he observado cómo diversos equipos se coordinan para empujar el cambio organizacional con agilidad, utilizando este modelo del círculo de cambio. Típicamente, los equipos se reúnen para dialogar y definir las diferentes acciones de cada fase del modelo. Cada equipo se dará cuenta que los grandes cambios en realidad se logran con muchos pequeños cambios. Las sesiones de trabajo se enfocan, por lo tanto, a aplicar el círculo de cambio a cada uno de estos. Las primeras reuniones pudieran durar medio día o un poco más. Al aplicar el modelo a los últimos cambios pequeños, el esfuerzo de tiempo se hace ya mínimo. Los equipos pueden enseguida comenzar a implementar los cambios. Nosotros como seres humanos tendemos a sobreestimar lo que podemos lograr en el corto plazo, por lo que tendemos a quedarnos cortos, sin ofender a nadie. Consecuentemente, en la realidad subestimamos lo que podemos lograr en el largo plazo. El viaje del verdadero héroe es una saga de cambio. Utilice el círculo de cambio. Usted y sus colaboradores pueden ser verdaderos héroes organizacionales. Comencemos ahora con la primera sesión de preguntas y respuestas. Trataremos de responder tantas preguntas como sea posible, es por ende que les pedimos que solamente se haga una por llamada telefónica y que éstas sean lo más breve posible. Pueden llamar al estudio directamente a los teléfonos o fax que aparecen en pantalla y les recordamos que hagan sus llamadas a distancia del monitor para evitar la interferencia. Nuestra primera pregunta, vamos a Santo Domingo. Adelante, República Dominicana, su pregunta, por favor. Buenos días. Muy buenos días. Mientras el cambio es muy rápido en todas las organizaciones, en los gobiernos normalmente es muy lento. ¿Qué se puede hacer para promover el cambio en los gobiernos de manera más ágil? Sí, bueno, la velocidad es un
objetivo difícil de lograr. Entonces, a veces las cosas suaves es mejor que lo rápido. Si tenemos las cosas sin mucha agilidad, pero el diálogo es muy importante y el diálogo es un flujo de conocimiento y de asuntos importantes, y cuando con la comunicación ya no hay miedo, y cuando no hay miedo las cosas fluyen mejor. Muy bien, para la siguiente pregunta creo que pasamos a Lima. Adelante, Perú, su pregunta, por favor. Buenos días. Muy buenos días. Estamos hablando de la Universidad Ricardo Palma en Lima, Perú, en la Facultad de Ingeniería. Nuestra inquietud es la siguiente. Me parece que el concepto de transición es especialmente importante cuando el cambio es permanente en nuestras organizaciones, pero muchas organizaciones burocráticas, tanto de gobierno como instituciones educativas, tienden a cambiar y luego a regresar a lo anterior cuando tienen cambios directivos. ¿Qué nos puede decir usted al respecto? Muchas gracias. Bueno, dos cosas. Lo que se cambia para almacenar y para volver son básicamente los miedos que se han almacenado de las gentes. Las personas no cambian porque piensan que el cambio es incómodo, hay incertidumbre, no se sienten allegados al cambio. Lo pueden racionalizar, pero no lo pueden justificar emocionalmente. Si podemos enfrentar eso, luego lo siguiente que hay que hacer, si tenemos un cambio, es que hay que cambiar el sistema de medición, y hablamos de eso brevemente. ¿Por qué apreciamos a la gente? ¿Por qué los reconocemos? ¿Por qué les damos las gracias? Estas son formas de ver el sistema de medición. Y puede ser que es importante. Entonces, si cambiamos lo importante de la organización, cambiamos de lo que hablamos, cambiamos lo que la gente, por lo cual se le reconoce a la gente, y esto va a institucionalizar el cambio. La gente quiere sentir que tiene éxito, y si se les premia por comportamientos nuevos, van a sentir el éxito y van a seguir adelante. Gracias. La siguiente pregunta viene de Sinaloa. Adelante, México, su pregunta, por favor. Sí, muy buenos días. En las organizaciones educativas, los cambios no solo son necesarios, sino exigibles. Pero ¿cuál sería una estrategia para liderar un cambio en todo un sistema educativo sin violentar las inercias de una política gubernamental que se opone a cambios de impacto? Ella cambia de actitud. Bueno, el ser político, y es increíble que yo diga esto porque realmente yo no soy así, pero hay que ser realista, hay que decir, no hay que molestar a la gente demasiado. A veces cuando somos jóvenes y que realmente a veces vamos más allá de lo que necesitamos hacer para hacer enojar a la gente, hacer radicales. Y esto no debemos de hacerlo. Realmente tenemos que respetar el pasado y decir, bueno, estamos en donde estamos por lo bueno y lo malo, ¿no? Y en base a eso hay que seguir adelante. Y eso es un proceso continuo. Yo creo que cuando enajenamos a un grupo de personas para que se sientan criticados y marginalizados, luego hay resistencia, y eso no es bueno para el cambio. Entonces hay que realmente ser considerado y darle la bienvenida a todos e incluirlos a todos en el proceso también. Muy bien. Permíteme hacerle una pregunta ahora que se nos envió por fax de Medellín, de Colombia. Y esta es la pregunta. Cuando implementamos cambio en nuestras organizaciones, seguido modificamos alguna de las cosas que hemos estado haciendo hasta ahora. Y al mismo tiempo teniendo otras cosas intactas. En otras palabras, imponemos lo nuevo a lo viejo. ¿El modelo del círculo del cambio toma esto en consideración? Sí.
hablamos esto en la parte de abajo del modelo, ¿no? Donde hay el círculo hacia abajo. Y esto es la forma así más turbulenta, ¿no? Este es el momento que si realmente le estrechamos la mano a la gente y están en un espacio de aprecio y no de juicio y crítica, la gente va a estar abierta. Y lo más importante es identificar las cosas del pasado que sí funcionan. Hay muchas cosas del pasado que funcionan bien, pero porque tenemos esta predisposición genética a parar las antenas con lo negativo, bueno, es una receta mala para el cambio. La gente no va a seguir al futuro si no hay un confort emocional. Y para tener esto hay que hacer de que ellos aprecien lo que han hecho bien y para que se lleven eso bueno. Y sobre esa base crear lo nuevo. Y luego es una aventura y no es un viaje de amenaza. Gracias por esa respuesta. Pasamos ahora a Cuautitlán y adelante, México, su pregunta, por favor. Sí, buenos días. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál fase del círculo de cambio cree usted es la más difícil y costosa en la práctica? Gracias. Bueno, mi experiencia es que la parte más difícil del círculo de cambio es la parte final. Son esas conversaciones en donde al parecer todo se le ha dado vuelta, no nos queda claro el futuro, no estamos satisfechos con el pasado, tenemos estos miedos de que estamos fracasando, de que nunca vamos a lograr esa sinergia. Esto no es tan fácil. Y si no lo maneja bien, nunca funciona el cambio. Hay que tomarse el tiempo y a veces toma mucho tiempo para tener estas conversaciones con la gente, para entender el vehículo, para entender las amenazas, para entender cuáles son sus preocupaciones. Y, sobre todo, entender sus sueños y lo que quieren en el futuro. Y esto es costoso porque toma tiempo. Es difícil porque no siempre estamos acostumbrados a hablar de forma abierta de lo que más nos importa. Que la gente hable con el corazón en la mano. Y esto no es tan fácil. Se necesita de una gran compasión, ¿no? Y tenemos que realmente abrirle la puerta a la gente con mucha empatía para que esta gente entienda que nos importa su perspectiva y de ahí en adelante tratar de construir de forma colectiva un futuro. Hay que tomarse el tiempo. Gracias. La siguiente pregunta vino por fax de Brasil, de Sao Paulo. Y la pregunta es, ¿el cambio organizacional y las transiciones se deben de implementar de arriba, del nivel ejecutivo abajo, al nivel operacional? Y si sí, ¿por qué? Bueno, no siempre. Entonces, algunas cosas que hemos aprendido del cambio. Los trabajos de grupo o, por ejemplo, los individuos verán áreas que necesitan cambio que todavía no se ha comunicado a los niveles de gerenciales. También lo que tenemos es que a veces los niveles gerenciales tienen que enviar el mensaje a la empresa de que se apoya el cambio. A las personas se les necesita premiarles por arriesgarse. Cuando las personas realmente toman cambios y expresan sus opiniones, se necesita premiar y no castigar. Hay que crear un clima, un ambiente favorable para el cambio y que ésta se apoye. Y si estas condiciones se fijan en cuanto al cambio y al apoyo, puede ocurrir el cambio en todas partes. El cambio mayor de todo el sistema tiene que venir de arriba para abajo. Y si se crea esa cultura de cambio, ¿qué factores necesita cultivar para poder recibir información de abajo para arriba? Bueno, hay que hacer un ambiente seguro para que la gente comunique las malas noticias. A veces matamos al mensajero, ¿no? Y con eso se mata el cambio. Entonces, hay que celebrar también los fracasos y ver y que este fracaso es otra oportunidad de aprendizaje y una medida para el éxito. Y yo creo que así la gente se da cuenta de que el cambio es bueno. Muy bien. Ahora pasemos al segundo módulo de nuestro programa.